Bienvenidos al curso de Análisis Matemático 2, una de las asignaturas del Departamento de Materias Básicas, Facultad Regional Córdoba, Universidad Tecnológica Nacional. En esta oportunidad analizaremos la unidad número 5 correspondiente a integrales curvilíneas. Vamos a ver las definiciones, las propiedades y cómo hacemos para realizar el cálculo. En esta primera parte llegaremos hasta el análisis del cálculo de área con integrales curvilíneas y en una segunda parte analizaremos el teorema de Green, el integral de línea independiente de la trayectoria y algunas aplicaciones. En el análisis de la integral curvilínea vamos a considerar el plano XY y una trayectoria que se define entre el punto M y el punto N. Vamos a suponer que un punto P de XY se desplaza a lo largo de esta curva plana, que le vamos a llamar L, desde estos puntos. Nace en el punto M y va a llegar hasta el punto N. Vamos a también considerar que el punto P tiene aplicada una fuerza, que es la que provoca su desplazamiento, y que varía dependiendo de la posición en la que se encuentra el punto P. Es decir, que F va a depender de la posición que posee el punto. De esta manera, para iniciar el análisis, vamos a identificar puntos intermedios. Estos puntos intermedios corresponden a diferentes momentos donde el punto se va trasladando en esta trayectoria. Así se identifican los puntos M sub 2, M sub I, M sub I más 1, M sub N de manera general, hasta que finalmente llegamos hasta el punto N. Estos segmentos se dividen de manera arbitraria. Es decir, no es necesario que tengan una misma longitud. Lo que sí debemos tener presente es la identificación en los diferentes instantes a los cuales vamos a ir analizando la trayectoria de este punto. Pero observemos entonces que podríamos analizar el trabajo, que corresponde al producto escalar entre la fuerza multiplicada por una distancia. Vamos a denominar entonces al segmento M sub I más 1, como delta S sub I. Este segmento delta SI corresponde a la diagonal que se encuentra entre delta X y delta Y, es decir, el incremento producido en la dirección X y el incremento producido en la dirección Y, que me permite llegar desde el punto M sub I hasta el punto M sub I más 1. De este modo, vean ustedes que el delta S sub I es una recta, y lo que podemos decir es que aproximadamente esta recta, cuando el incremento delta X es muy pequeño, se aproxima a la longitud del arco. El trabajo entonces desarrollado entre el punto M hasta el punto N por esta fuerza F sub I depende de la magnitud de la fuerza y de la distancia que va a recorrer. Tendremos así que el trabajo será aproximadamente igual en el punto I al producto escalar entre el vector F sub I y el vector delta S sub I. Si F sub I es un campo vectorial, entonces el vector F de XY se puede escribir como X mayúscula de XY multiplicado por Y más Y de XY multiplicado por el versor J. Noten ustedes que tanto X mayúscula como Y mayúscula, que son funciones de dos variables, no son otra cosa más que la proyección del vector F sobre los ejes, tanto el X como el Y, respectivamente. Y durante el paso desde el punto M sub I al punto M sub I más 1, vamos a obtener un delta S sub I que va a ser igual a delta X sub I multiplicado por Y más delta Y sub I multiplicado por J. De este modo, el trabajo será aproximadamente igual, como lo vimos recién, F sub I por delta SI. Por último, cuando realizamos este producto escalar, vamos a considerar el primer vector, que corresponde al campo vectorial, asociado al segundo vector, que corresponde al segmento entre el punto M sub I y el punto M sub I más 1. Vean esta última ecuación entonces, donde la vamos a leer juntos. T sub I va a ser aproximadamente igual, entonces,
Y aquí aparece entre corchetes la forma del campo vectorial, es decir, X mayúscula con sus correspondientes variables multiplicada por Y, más Y mayúscula multiplicada por J. Este es el primer vector que se va a multiplicar con el vector delta S sub I, que hemos visto que corresponde a delta X por Y más delta Y por J, y siempre referenciados en el segmento al tramo que está en análisis, es decir, entre el punto M sub I y el punto M sub I más 1. Vean entonces que el trabajo aproximado a lo largo de toda la trayectoria corresponderá a la sumatoria de todos estos trabajos parciales realizados en cada uno de los segmentos, desde el punto M hasta el punto N. De esta manera tendremos una sumatoria del producto escalar entre el campo vectorial y el segmento. Vean ustedes que I va desde 1 hasta N, es decir, la cantidad de segmentos en las que hemos discretizado nuestra trayectoria, y luego tenemos el producto escalar entre estos dos vectores. Noten que el producto escalar correspondía a la suma de los productos de las componentes homólogas, es decir, vamos a multiplicar X mayúscula con el versor Y por delta X sub I por Y. Luego tendremos Y con el versor J multiplicado por delta IJ. De este modo, lo que estaremos obteniendo será que el trabajo resulta la sumatoria entre I igual a 1 hasta N de X por delta X, Y por delta Y. Noten entonces que si hacemos que este segmento sea muy pequeño, ¿bien? Es decir, delta S sub I que tiende a 0, entonces lo que va a ocurrir es que delta X y delta Y también van a tender a 0. A esto se lo conoce como el límite del trabajo de la fuerza a lo largo de la curva entre los puntos M y N. Y si podemos plantear este límite, lo que vamos a obtener es que el trabajo total a lo largo de la trayectoria es el límite para delta X sub I que tiende a 0, de delta I sub I que tiende a 0, de la sumatoria de I igual a 1 hasta N de nuestro producto escalar, X por delta X más Y por delta Y. Entonces, si ahora reescribimos en su forma compacta, vamos a hacer que el límite de delta X que tiende a 0, delta Y que tiende a 0 y de la sumatoria de Y igual a 1 se represente a través de un símbolo, este símbolo de integral de línea. Y lo que habremos obtenido es que el trabajo total es igual a la integral de línea de X por dx más Y por dy. O de otro modo, el trabajo va a ser igual a la integral definida en la trayectoria entre M y N de X por dx más Y por el diferencial de Y. En su forma compacta la podemos escribir como trabajo igual a la integral de línea f sub i con rayita, porque es un vector, por ds, que es el otro vector. Fíjense entonces que aquí tenemos la integral del producto entre el campo vectorial y el segmento que habíamos asignado en los diferentes tramos, representado por el diferencial de s. Esta última integral que permite establecer el trabajo es la que se conoce como integral de línea y no es otra cosa más que el límite de las sumatorias del producto escalar entre un campo vectorial y el segmento a través del cual se va desplazando esta fuerza. Esto es lo que se conoce entonces como integral curvilínea. Deberíamos poner atención qué ocurre si esta curva no se encuentra en el plano, sino que está en el espacio. Identifiquemos entonces en esta figura que estamos en un sistema coordenado de 3 dimensiones, X, Y, Z. Tenemos una curva L alabeada, es decir, que se encuentra en el espacio y que no está en un mismo plano. Tenemos un punto de origen M y un punto de origen N. Y para caracterizar la posición del punto P se utiliza un vector que nace desde el origen y tiene su extremo en el punto P. En este punto P se aplica la fuerza que provoca este movimiento y que puede cambiar a lo largo de toda la trayectoria.
Si todo esto ocurre, entonces, el trabajo desde el punto M hasta el punto N se define, o lo hemos planteado, como la integral de línea del producto escalar entre el campo vectorial f sub i por el diferencial de S. Y las nociones que vimos precedentemente son extensivas a esta situación. El trabajo entonces quedará igual a la integral de línea entre m y n de x por dx, y por dy, z por diferencial de z. Y esto es lo que se conoce como integral curvilínea en el espacio. Algo que quiero destacarles es que en esta forma de escribir la integral de línea, vean que se ha identificado como extremos a m y n. Pero lo que les quiero transmitir es que estas letras m y n, que reemplazan a los límites de integración, no son números, sino que son designaciones de los extremos de la curva por donde nosotros vamos a tomar nuestra integral curvilínea. Y la dirección que vamos a tener a través de la curva L entre m y n se llama sentido de integración. Si esta curva L, vean aquí, está en el espacio, entonces es lo que denominamos integral curvilínea en el espacio. Y las funciones x de x y z, y de x y z, z de x y z, se determinan de manera análoga a lo que hicimos anteriormente. Por eso hemos escrito trabajo con esta expresión que se presenta en la parte inferior de la pantalla. Vamos a repasar un par de propiedades para la integral curvilínea. La primera de ellas nos muestra que la integral curvilínea se determina por el elemento de integración, la forma de la curva de integración y el sentido que tenga esta integración. Vean entonces que la integral curvilínea cambia de signo a medida que va cambiando el sentido de integración. Esto se debe que al modificarse el sentido del vector delta S, se está provocando un cambio en el signo de los incrementos delta X o delta Y respectivamente. Por lo tanto, podemos escribir que el trabajo, vean ahora la ecuación, es igual a la integral de línea entre m y n del producto escalar entre f y d sub s, y va a ser igual a menos la integral de línea en donde hemos invertido el sentido. Vean que ahora vamos desde n hasta m de este mismo producto f por diferencial de s. En la segunda propiedad se pone de manifiesto que es posible dividir la curva L en diferentes tramos, en donde hemos identificado un punto intermedio K y hemos dividido, por simplificación y por comodidad, solo en dos tramos. De este modo, estas partes, esta línea L, se ha dividido en un tramo L1 y L2, de forma tal que el segmento desde M hasta N se representa por la suma de los segmentos en forma de arco entre M y K más el segmento entre K y N. Entonces, de la ecuación que hemos presentado, podemos deducir directamente que, vean ahora la ecuación que está sobre la izquierda, la integral entre m y n de f sub i por ds es igual a la suma, es decir, integral entre m y k del producto escalar más la integral entre k y n del producto escalar. Esto también es válido para cualquier cantidad de sumandos, es decir, cualquier cantidad de elementos que nosotros querramos identificar. La tercera propiedad es una extensión de la segunda. Noten que en este caso, al ser una trayectoria cerrada, la curva L tiene un inicio y final en el mismo punto. Por lo tanto, si yo escribiera, tal como está en esta primera integral, entre m y n, donde tengo el producto escalar de f por ds, m y n corresponden al mismo punto. De este modo, la forma de representar esta situación, sin que caigamos en este problema de nomenclatura, corresponde a una integral de línea cerrada, que es lo que se conoce como circulación del vector f a lo largo del contorno cerrado L. Se la representa con el símbolo de integral y un sector circular cerrado abarcando el producto escalar.
Algo que debemos tener presente corresponde a la convención adoptada por la asignatura en donde la trayectoria cerrada, que corresponde al sentido horario, va a ser negativa y la trayectoria cerrada en sentido antihorario será considerada como positiva. Vamos a analizar ahora cómo realizaremos el cálculo de la integral curvilínea. Recuerden que cuando escribimos la integral con sus extremos, estamos haciendo referencia a los puntos de partida y de llegada, pero no a los límites de integración propiamente dicho. Vamos a suponer entonces que nuestra curva en el plano responde a ecuaciones paramétricas. De este modo, x va a ser representado como una función gamma de t, y va a ser una función phi de t. En un punto, m sub i, la coordenada x sub i será una función gamma del tiempo t sub i. Digo tiempo porque generalmente se asocia el desplazamiento de un cuerpo a través de la trayectoria. Entonces, para diferentes tiempos tenemos diferentes coordenadas de x y diferentes coordenadas de y, asociada cada una de estas a funciones. Entonces voy a volver nuevamente sobre la primera de las ecuaciones. X va a ser igual a gamma de t, y va a ser igual a phi de t. Para el punto I, donde tenemos la posición de nuestro cuerpo, x sub i va a ser igual a gamma de t sub i, y va a ser igual a phi de t sub i. Si las funciones gamma y phi son continuas y derivables, entonces es posible escribir el límite de la sumatoria para delta x y que tiende a 0. Vean entonces en esta ecuación. Observen. Límite para delta x sub i que tiende a 0 de la sumatoria del producto ahora entre la primera de las componentes del campo vectorial con delta x sub i, y que va a ser igual a la integral entre m y n de x, que depende de x e y, por el diferencial de x. Del mismo modo, podemos analizar para la componente y de nuestro campo vectorial. Vean que planteamos el límite para delta i sub i que tiende a 0 de la sumatoria entre i igual a 1 hasta n de i mayúscula x sub i multiplicado por delta i sub i, que es igual a la integral entre m y n de i de xy por el diferencial de y. Vean que de esta manera lo que hemos hecho es un análisis para la componente x del campo vectorial y la componente y del campo vectorial. Recuerden que tanto x como y pueden asimilarse a las proyecciones del vector f sobre los ejes ortogonales respectivamente. Estos límites de las sumatorias, tanto para x como para y, es lo que se denominan integrales curvilíneas. Y noten ustedes que están asociadas a cada una de las proyecciones del campo vectorial f sub i. De este modo, las vamos a plasmar tal como se muestra en esta figura y es lo que vamos a tratar de resolver en las actividades prácticas. Analicemos entonces cómo vamos a tratar al límite de delta x que tiende a 0 de la sumatoria de i igual a 1 hasta n de la componente x del campo vectorial ubicado en la posición y, cuyas coordenadas corresponden x sub i e y sub i, multiplicado por delta x sub i, que en su forma compacta se representa como la integral de línea de x, cuyas variables son x e y, por el diferencial de x. Noten entonces que delta x sub i no es otra cosa más que la diferencia entre x sub i menos x sub i menos 1, o lo que es equivalente a la función gamma en el tiempo t sub i menos gamma en el tiempo t sub i menos 1. Recordemos entonces que la fórmula de Lagrange nos permite relacionar esta diferencia de las funciones con las derivadas y el segmento. Por esto vamos a escribir entonces que delta xy también se puede representar como la derivada de la función gamma valuada en un punto intermedio de este segmento por t sub i menos t sub i menos 1. Cuando a esto lo reemplazamos en nuestra ecuación,
tendremos que x sub i es igual a gamma en este valor tau sub i, que es un valor intermedio en el segmento de los tiempos. Por otro lado, tenemos que i sub i es igual a phi de tau sub i. El delta t sub i corresponde a t sub i menos t sub i menos 1. Veamos entonces cómo vamos a reemplazar esto en nuestra sumatoria. Se les voy a leer completa la ecuación. Vamos a comenzar analizando el primer miembro. Vean que es igual al que habíamos planteado inicialmente dentro de esta misma imagen. Límite para delta x sub i que tiende a 0, sumatoria de igual a 1 hasta n, de x por delta x. Y evito todos los subíndices porque si no hay que leer muchas cosas. Igual al límite para delta x sub i que tiende a 0 de la sumatoria, y ahora sí vamos a reemplazar, porque sabemos, fíjense en el primer miembro, x sub i es x gamma en tau sub i. Luego, i sub i, ¿ven?, es phi de tau sub i. Luego, tenemos que delta x sub i corresponde a gamma prima de tau i por delta t sub i. Ahora vamos a buscar la forma compacta de esta ecuación para poder escribirlo como una integral. Vamos a identificar entonces cómo lo vamos a llevar a un signo integral a esta sumatoria. Vean entonces, en este primer miembro, límite de delta x sub i que tiende a 0. Abrimos una llave. Sumatoria de i igual a 1 hasta n. Y dentro del corchete vamos a tener x, y recuerden que x tenía variable x sub i e y sub i. Pero sabemos que x sub i también es gamma evaluado en un punto intermedio tau sub i. Luego, i sub i era phi de tau sub i. Y delta xi lo podíamos reemplazar por gamma prima evaluado en tau sub i por delta t sub i. De forma compacta, es decir, llevándolo a una nueva notación para no tener que escribir tantas cosas, vamos a escribir integral con sus límites ahora, en el tiempo 1 y en el tiempo 2, t1 y t2, ¿ven?, de la función x de gamma de t, phi de t, por gamma prima de t, por el diferencial de t. ¿Y qué es lo último que nos está quedando? Bueno, compactarlas un poco más. Entonces, sabemos que tenemos dos integrales que tienen la misma trayectoria de dos funciones que se están sumando. Por lo tanto, las podemos agrupar. Y nos va a quedar integral entre m y n de x y de y, igual a la integral entre t1 y t2 de la suma de las dos expresiones anteriores. Se las leo. Ustedes síganme. Vayan leyendo los lugares donde yo voy guiándolos con el audio. Entonces tendremos x, entre paréntesis, porque son funciones de gamma de t y phi de t, por la derivada de gamma, evaluada en t, más y, que es la segunda componente del vector f, que ahora hemos reemplazado sus coordenadas x e y por la función paramétrica que depende del tiempo. Entonces tendremos y en gamma de t, phi de t, por la derivada phi' de t por el diferencial de t. Vean entonces que en esta última ecuación de la integral tenemos todas nuestras variables dependientes de t. Vean la primera parte. X tiene como variables a la función gamma, que depende de t, phi, que depende de t, la derivada de gamma, que estará evaluada en t. Luego tenemos para la segunda componente del campo vectorial, y, que depende de t, de gamma de t, de t, phi' de t, y está todo diferenciado respecto a t. Por lo tanto, esta es una integral simplemente realizada en una variable. Y cuando tengamos nuestro resultado, lo evaluaremos en t1 y t2 y obtendremos el valor final de esta integral curvilínea. Vamos a realizar un último esfuerzo y vamos a ver el tema que corresponde a área de un dominio limitado por una curva. Básicamente, aquí lo que estamos haciendo es plantear una superficie sobre la cual vamos a determinar el área. Y tenemos dos posibilidades. La que ya conocíamos, que correspondía al cálculo de área mediante las integrales definidas.
Y la segunda alternativa, que es la que vamos a tratar de demostrar ahora, en donde utilizamos la integral curvilínea para poder establecer el área. Y vamos a buscar la correspondencia entre estas dos metodologías. Vean entonces la figura. Tenemos aquí un área que está delimitada en el eje de las X a través de A y B. Estas coordenadas de A y B sobre la superficie definen dos puntos, M y N, que no son otra cosa más que la trayectoria que vamos a recorrer con la integral curvilínea. Tenemos una curva L1 asociada con la función y igual a f1 de x. En esa trayectoria vamos desde M hasta Q y hasta N. Por otro lado, la curva L2, la que está en la parte superior de nuestra gráfica, está representada por la función y igual a f2 de x. Entonces aquí tendremos la trayectoria MPN. Bueno, vamos a tratar de calcular el área como lo sabíamos hacer desde Análisis Matemático 1. Para calcular esta área necesitamos establecer la integral definida entre A y B de la función f2 de x diferencial de x. Cuando planteamos esta integral, lo que estamos haciendo es obtener toda la superficie debajo de la función f2. Ahora, si a toda esa superficie le restamos la superficie que se encuentra por debajo de f1 hasta el eje de las x, habremos obtenido el área de este dominio. Vean la ecuación entonces. El área va a ser igual a la integral entre a y b de f2 de x diferencial de x menos la integral entre a y b de f1 de x diferencial de x. Vamos a buscar entonces la correlación que existe con la integral curvilínea. Vean entonces que la integral entre a y b de f2 de x diferencial de x se puede también escribir como la integral de línea de y por el diferencial de x. Así tendremos la integral en la trayectoria MPN de y por el diferencial de x. En el caso de la curva L1, que corresponde con la integral entre a y b de f1 de x diferencial de x, igual a la integral de línea de y por el diferencial de x, pero en este caso siguiendo la trayectoria inferior, la trayectoria que le corresponde a la curva L1. Escribimos así, integral entre m, q y n, que sería la trayectoria inferior, de y por el diferencial de x. Ahora vamos a establecer la relación que existe entre la integral definida, como la vimos en Análisis Matemático 1, y las integrales que hemos estado trabajando ahora de las integrales curvilíneas. Vean entonces que aquí el área pretende establecer la igualdad entre la diferencia de estas dos integrales. En el primer miembro, que le voy a llamar, que corresponden a f2 de x menos f1 de x, con su correspondiente integral, obviamente. Y que van a ser igual, vean, integral entre a y b de f2 de x diferencial de x, dijimos que era igual a la integral mpn de y diferencial de x. Luego, la integral entre a y b de f1 de x diferencial de x, dijimos que era igual a la integral entre mqn de y por diferencial de x. Aquí tenemos entonces planteada nuestra igualdad. Ahora sabemos, por las propiedades que estudiamos de las integrales curvilíneas, que podríamos modificar el signo de integración de manera tal que nos quede convenientemente adecuada. Vean entonces, el área va a ser igual. La primera de las integrales curvilíneas, integral de MPN, le voy a cambiar el sentido de integración y vamos a poner MPN. Por lo tanto, ahora cambio su signo y va a ser negativo. Tendremos así que el área es igual a menos la integral curvilínea cerrada de y por el diferencial de x. También podemos demostrar de la misma manera que el área es igual a la integral de x por el diferencial de y. Pero para poder agruparlas a estas dos curvilíneas, vamos a decir que un área más un área son dos áreas. Entonces, para que quede un área, vamos a decir que el área total es igual a un medio de la suma de las otras dos áreas. Es decir, integral de x por dy menos
la integral de y por dx, obteniéndose así el cálculo del área a través de la integral curvilínea. Noten que completamos para poder tener nuestra función del campo vectorial. Entonces, el área es igual a 1/2 de la integral de línea de x por dy menos y por el diferencial de x, tal como se muestra en esta última expresión. Para finalizar, vamos a ver cómo calculamos el área de una elipse. Recuerden que para esto necesitamos la ecuación de la función en su forma paramétrica. Tenemos aquí a, que es la distancia del foco sobre el eje de las x, b, que es la distancia del foco sobre el eje de las y. Para la ecuación paramétrica de la elipse necesitamos un ángulo que corresponde a la variable t. En este caso no es el tiempo, sino que es la posición de un determinado ángulo dentro del cómputo de la elipse. Entonces, vean que la ecuación paramétrica corresponde a x igual a por el coseno de t y igual a b por seno de t. Y ustedes van a decir, ¿y de dónde sacamos esta ecuación? Bueno, una se la vamos a dar nosotros en el caso de que deban resolver en la parte práctica, pero si le quieren buscar la ecuación paramétrica deben remitirse a la materia denominada álgebra y geometría analítica, que la vieron en primer año. Allí se estudiaron todas las ecuaciones de las cónicas y de las diferentes funciones lineales, etc., en donde se establecieron cuáles eran las ecuaciones paramétricas. Estaban las explícitas, las implícitas, y dentro de esas había una que les denominaban paramétricas. En este caso, entonces, vamos a calcular el área de esta elipse. Y vean, el área dijimos que iba a ser 1/2 de la integral de línea x por dy menos y por dx. Entonces va a ser igual a 1/2. El ángulo que vamos a recorrer, es decir, la trayectoria, va a nacer en 0 y va a dar un giro completo a través de la elipse. Por lo tanto va a ser desde 0 hasta 2pi. Iniciamos en el punto y terminamos en el mismo punto. Luego decimos que x, vean, ahora síganme aquí en la ecuación, x corresponde a por coseno de t. Entonces lo escribimos por el diferencial de y. Y el diferencial de y lo vamos a obtener derivando ahí. Vean entonces que nos queda b por la deriva del seno, el coseno. Entonces b por coseno de t. Les voy a repetir. Lo que tenemos que encontrar es x por el diferencial de y. Entonces tendremos a coseno de t, que corresponde a la x, b por coseno de t, que corresponde al diferencial de y, menos, ahora tenemos y, que es b por el seno de t, por el diferencial de x. Y el diferencial de x va a ser a por menos seno de t. Recuerden que la derivada del coseno era el menos seno. Y bueno, a eso lo vamos a escribir. Como tenemos a menos seno de t, se nos va a cambiar el signo de la resta. ¿Ven? Ahora lo vamos a reescribir. Síganme ahora en esta expresión. A igual 1/2 integral entre 0 y 2pi. Luego tenemos a por b por coseno cuadrado de t. Menos con menos se hace más. Entonces vamos a tener a por b nuevamente, que son constantes, por seno de t multiplicado por el seno de t, es decir, seno cuadrado de t. Nuestra expresión queda, se las leo completa, 1/2 de la integral entre 0 y 2pi, a por b coseno cuadrado de t, más a por b seno cuadrado de t. Recuerden que aquí podemos tomar factor común de los coeficientes a y b. Obtendremos entonces 1/2 integral entre 0 y 2pi de a por b por la suma del coseno cuadrado de t más seno cuadrado de t. Recuerden que esta expresión es igual a la unidad. Por lo tanto, hemos obtenido que el área es igual a 1/2 de la integral entre 0 y 2pi de a por b, que son valores constantes, por el diferencial de t. A y b, entonces, pueden salir del signo de integral. Y lo que vamos a obtener es la integral entre 0 y 2pi del diferencial de t, que no es otra cosa más que t valuado entre 0 y 2pi. Por último, entonces, el área va a ser igual a 1/2 de a por b factor de 2pi menos 0,
Vean que podemos simplificar el 2 del numerador con el 2 del denominador, y el área obtenida para la elipse corresponde a un medio de pi por A por B. Recuerden que A y B son las distancias al foco de la elipse en la dirección de las X o en la dirección de las Y. Con esto entonces damos por finalizado esta primera parte del capítulo 5 de integrales curvilíneas, y vamos a proceder en nuestra segunda instancia, en nuestro segundo encuentro de esta unidad número 5, en lo que llamamos la fórmula de Green, que sirve para establecer la relación que existe entre la integral doble en un dominio y la integral curvilínea a lo largo de la frontera de este dominio. Hasta pronto.